Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Soy Julio César Alarcón, residente de segundo año del Servicio de Otorrinolaringología del Instituto Nacional de Rehabilitación y voy a presentarles la clase de infección de espacios profundos de cuello. Estos son algunos de los puntos que vamos a tocar a lo largo de la clase. Vamos a iniciar con una introducción. Punto fuerte de la clase es las relaciones anatómicas que tienen los espacios del cuello, el contenido de dichos espacios, las posibles causas, vías de diseminación y complicaciones de estas infecciones. También vamos a tocar algunos puntos importantes del manejo médico y quirúrgico y vamos a finalizar con unas conclusiones. Los objetivos de la clase va a ser resaltar el papel de la anatomía, tanto para determinar la causa de las infecciones, intentar discernir los patrones de diseminación y el desarrollo de complicaciones. Vamos a ver un panorama de las principales causas dependiendo de la zona anatómica afectada y vamos a presentar los puntos básicos del manejo médico y quirúrgico. Vamos a iniciar con la introducción. De forma general se considera que estas infecciones son raras actualmente por la alta disponibilidad de tratamiento antibiótico. Sin embargo, hay algunas poblaciones que todavía están en un riesgo alto de padecerlas. Las poblaciones que tienen una situación socioeconómica desfavorable, que tienen poco dinero para tener tratamientos odontológicos complejos, pueden tener una incidencia más alta de estas infecciones, así como la población diabética e inmunocomprometida. De forma general, en los adultos el origen odontogénico es el más frecuente y a menudo casi todos ameritan un tratamiento quirúrgico. La población pediátrica, las linfadenopatías infectadas y las complicaciones de faringoamigdalitis son las causas más frecuentes y, aunque la mayor parte requieren cirugía, el manejo conservador puede ser una opción con mayor frecuencia. Menos de 10% de los casos son relacionados con una enfermedad oncológica subyacente y la diabetes mellitus tipo 2 es el factor de mal pronóstico más constante, tanto para el desarrollo de las infecciones, sus complicaciones y para hospitalizaciones más largas. En nuestro país no hay muchas experiencias reportadas, sobre todo por el carácter anecdótico de estas infecciones. Sin embargo, los centros de referencia con una población socioeconómica menos favorecida son los hospitales que tienen mayor experiencia. El Hospital General de México es uno de los pocos hospitales que tiene publicado su experiencia con infecciones de espacios profundos de cuello. Ellos en un espacio, más bien en un tiempo prepandemia, reportaban un promedio de 8.6 pacientes por mes, con una estancia aproximada de 12 días por paciente. Las principales causas que ellos documentan son odontogénicas, cirugías de cuello previas y aquellas infecciones relacionadas con el uso de drogas intravenosas. Otras causas reportadas en su casuística son linfadenopatías cervicales infectadas, complicaciones de infecciones de vías respiratorias superiores, adenolitiasis, trauma, tanto penetrante como no penetrante, y patologías congénitas infectadas. Vamos a iniciar con el repaso anatómico, haciendo la aclaración que la intención principal de repasar la anatomía en este tema es para intentar determinar las causas de la infección, intentar determinar también los patrones de diseminación, el desarrollo de complicaciones y también el papel que tiene la anatomía en la planeación del tratamiento quirúrgico. Más adelante en el curso vamos a tener una clase precisa de anatomía cervical. En este punto es prioritario hablar de las fascias cervicales, que son fibras de tejido conectivo condensado que dividen al cuello en compartimentos donde están organizados múltiples grupos musculares, órganos, estructuras linfáticas y neurovasculares. Estas fascias cervicales cumplen una función fisiológica al compartimentalizar el cuello, por así decirlo. A su vez, también sirven de barrera que impide la diseminación de las infecciones y por lo tanto son fundamentales para comprender los patrones de diseminación. Hay dos fascias principalmente, la fascia cervical superficial, la fascia cervical profunda.
Esta última, a su vez, se divide en un compartimento superficial, medial y profundo. La fascia cervical superficial es una capa de tejido conectivo subdérmico. Tiene una gran cantidad de tejido adiposo y esta fascia envuelve al platisma y es difícilmente distinguible como una estructura separada. En la primera imagen de la izquierda se puede ver que esta fascia cervical superficial tiene una continuidad con las fascias que envuelven a la musculatura facial y al cráneo, el SMAS y la fascia temporal superficial, respectivamente. En la imagen de la derecha se puede ver esta fascia cervical superficial esquematizada como esta capa amarillenta, resaltando el contenido grasoso de esta capa y se ve cómo envuelve al músculo platisma. La capa superficial de la fascia cervical profunda envuelve todo el cuello, se inserta desde la línea nucal en la región occipital, teniendo un curso anterior hacia el arco cigomático y desde ahí desciende envolviendo al cuello en toda su circunferencia. Cubre los músculos trapecio y esternocleidomastoideo y se fusiona inferiormente con el periósteo del manubrio esternal, de la clavícula y del acromion. La primera imagen superior izquierda se ve cómo esta capa va desde una región superior, desde el arco cigomático, hacia inferior, insertándose en la clavícula, envuelve totalmente al esternocleidomastoideo y al trapecio, recorre hacia la cara anterior del cuello para unirse con la fascia contralateral, envolviendo, más bien cubriendo solo de manera superficial a los músculos infrayoideos. En la imagen inferior izquierda se puede apreciar la misma imagen pero con un corte axial en la musculatura cervical. Se ve que esta capa superficial envuelve en toda su circunferencia el esternocleidomastoideo y al trapecio y solo envuelve en su cara externa a los músculos infrayoideos. En el corte axial de cuello de la imagen de su derecha se observa esta capa superficial de la fascia cervical profunda, esquematizada con un color amarillo mostaza. En su cara anterior envuelve al músculo esternocleidomastoideo y en su cara posterior al trapecio. Esta capa superficial cumple algo que se llama la regla de los dos. Envuelve totalmente a dos músculos que recorren el cuello, que es el trapecio y el esternocleidomastoideo. Envuelve a su vez a dos músculos suprayoideos, que es el vientre anterior del digástrico y el macetero. Envuelve a dos glándulas salivales, que es la parótida y la submandibular, y envuelve totalmente a dos espacios del cuello, que es el parotidio y el masticador. La capa media de la fascia cervical profunda se divide en dos fascículos. El primero de ellos es la capa muscular, representado con un color verde oscuro. Esta capa va desde el yoides hasta el esternón y envuelve a la musculatura infrayoidea. La segunda capa es la visceral, representada con un color verde claro. Esta capa visceral abarca los fascículos pretraquial, que es la mitad anterior, y el fascículo bucofaringio, que es la mitad posterior, y envuelve a los órganos o vísceras centrales del cuello, como la laringe, la glándula tiroides, la faringe y el esófago. La capa profunda de la fascia cervical profunda envuelve los contenidos de la mitad posterior del cuello. También se puede dividir en dos ramos, una capa ventral, también llamada fascia alar, que está representada por esta línea transversal azul oscuro por detrás del esófago y anterior del cuerpo vertebral. Esta fascia alar tiene una conformación coronal que se une a los procesos transversos de las vértebras, encontrándose por delante de la fascia prevertebral. Entre esta fascia alar y la prevertebral hay mucho tejido conectivo y grasa que formará más adelante como el espacio peligroso. La capa dorsal de esta capa profunda es la fascia prevertebral, que está esquematizada con el color azul claro en este corte axial de cuello. Esta fascia prevertebral se encuentra inmediatamente delante de los cuerpos vertebrales y cubre en toda su extensión, más bien en toda su circunferencia, la musculatura longitudinal del cuello.
Se inserta en las apófisis espinosas de las vértebras y lateralmente forma el piso de la fascia del triángulo posterior. A pesar, aparte de cubrir a la musculatura paravertebral, cubre otras estructuras como el plexo braquial, el nervio frénico, los vasos vertebrales y subclavios. Una estructura relevante para la clase y altamente relacionada con las fascias cervicales es la vaina carotidia. Esta, si bien es una estructura independiente, se forma a su vez por fascículos que derivan de las tres capas de la fascia cervical profunda. Como se puede ver en la imagen de la izquierda, la vaina carotidia recibe fascículos de la capa superficial con color amarillo, de la capa media en color rojo y de la capa profunda de la fascia cervical profunda. En la imagen central, en un corte axial del cuello, se puede ver la relación de esta vaina carotidia con los espacios circundantes. Es algo que vamos a ver a lo largo de la clase. En la tercera imagen de su mano derecha se puede ver la extensión completa de la vaina carotidia o el espacio carotidio a lo largo de toda la longitud del cuello. Hablando propiamente de los espacios profundos del cuello, es importante aclarar que realmente no son espacios como tal, sino compartimentos del cuello formados por las fascias cervicales y la relación que guardan entre ellas. A grosso modo se puede dividir a los espacios cervicales dependiendo de su relación con el hueso yoides. Hay espacios meramente suprayoideos, existe solamente un espacio infrayoideo que es el visceral, y hay espacios que abarcan toda la longitud cervical como el retrofaringio, el espacio peligroso, prevertebral y carotidio. En la imagen está esquematizado estos múltiples compartimentos del cuello que vamos a ver a lo largo de la clase. El primer espacio suprayoideo que vamos a revisar es el periamigdalino. Estrictamente hablando, el espacio periamigdalino no es un espacio profundo del cuello, pero es altamente relevante para la clase por la comunicación que tiene con el espacio parafaringio y por la frecuencia relativamente alta de su afección. El espacio periamigdalino está limitado medialmente por la amígdala palatina, lateralmente por el constrictor superior y anterior y posteriormente por los pilares de la faringe. El contenido del espacio periamigdalino es sobre todo tejido conectivo y también tiene algunas estructuras vasculares. La principal causa de afección del espacio periamigdalino son las complicaciones de las faringoamigdalitis bacterianas. Clínicamente se puede presentar el paciente con fiebre, mal estado general, odinofagia, disfagia, cambios en la voz y adenopatías cervicales. Como se observa en la fotografía, en la exploración física los datos principales es el edema amigdalino. En ocasiones se pueden presentar exudados visibles y desviación contralateral de la úvula con abombamiento relativo del paladar. Clínicamente hablando, también es relevante mencionar que en la afección del espacio periamigdalino no existe una limitación franca para la apertura bucal, como se puede ver en la primera fotografía de la izquierda. Si hay limitación para la apertura bucal, es decir, trismus, puede indicar una afección del espacio parafaringio en estas infecciones, lo cual es un dato relevante clínicamente hablando. En abordaje por imagen está indicada una tomografía contrastada, que es la que arroja más datos, como en la fotografía de la derecha superior. Se observa un corte axial de una tomografía computada de cabeza y cuello a nivel de orofaringe, ventana para tejidos blandos contrastada, donde se observan dos abscesos periamigdalinos, dos colecciones hipodensas a tejidos blandos con un redondo ovoideas con una captación en la periferia al material de contraste. En cuanto al tratamiento, ya hemos discutido en otro tipo de clases que tanto la punción como la incisión transoral y el drenaje de estas infecciones son útiles y válidos dependiendo del contexto clínico del paciente. En la fotografía inferior se observa una punción transoral del absceso periamigdalino.
Estos pacientes van a requerir amigdalectomía por el riesgo de recurrencia, que puede ser tanto en el mismo tiempo del manejo inicial como un abordaje quirúrgico diferido una vez que se resuelva la infección. El segundo espacio que vamos a revisar es el espacio submandibular. Los límites del espacio es el piso de la boca superiormente. Límite inferior es el digástrico, medialmente el diogloso y el miloioideo, lateralmente la piel, el platisma y la mandíbula, anteriormente el miloioideo y posteriormente el vientre posterior del digástrico. Contenido del espacio submandibular, principalmente las glándulas submandibulares y sublinguales, con el conducto de Barton, nervio lingual, ganglios linfáticos, vena y arteria facial y la rama marginal del nervio facial. Este espacio se puede comunicar con el espacio parafaringio y el espacio visceral en la cara anterior del cuello. Se ha tradicionalmente dividido el espacio submandibular en dos subespacios dependiendo de la inserción del músculo miloioideo en la mandíbula. Superiormente es el espacio sublingual que está limitado por el piso de la boca y la inserción del miloioideo, y en un espacio inferior a la inserción del miloioideo, el espacio submandibular o submaxilar. Ambos espacios se comunican posteriormente en la cara posterior del miloioideo. En esta diapositiva están presentados dos ilustraciones de múltiples espacios del cuello. En la primera ilustración de la izquierda es un corte coronal a nivel de las ramas de la mandíbula. Se aprecia el espacio submandibular, submaxilar, en un color azul claro, y el espacio sublingual con un color verde claro, ambos separados por la inserción del miloioideo. En la ilustración de la derecha es un corte sagital donde se observa el espacio submaxilar en un color azul claro. Estaríamos hablando que superiormente a este estaría el espacio sublingual, limitado por el piso de la boca a nivel superior. Es muy importante mencionar que en el espacio submandibular la principal causa son las infecciones periodontales, pero también se puede afectar por cialodenitis, cialolitiasis, linfadenitis supurativa y trauma. Trauma ya sea penetrante de la mucosa del piso de la boca o trauma con fractura mandibular y una infección subsecuente. En cuanto a las infecciones periodontales, es muy importante hacer la aclaración que los espacios afectados dependen de de la localización de la pieza dental afectada. Clásicamente se describe que cuando se afectan los dientes que tienen sus raíces por encima de la inserción del miloioideo, van a afectar el espacio sublingual, como se esquematiza en la imagen superior derecha, y aquellas piezas dentales cuyas raíces están inferiormente a la inserción del miloioideo, que correspondería al segundo y tercer molar, van a afectar al espacio submandibular propiamente hablando o al espacio submaxilar. En la imagen inferior izquierda se esquematiza el ángulo de la mandíbula, se aprecia la rama mandibular, la glándula submandibular, el músculo miloioideo, y con la letra A el espacio sublingual y con la letra B el espacio submaxilar y la comunicación entre ambos a nivel posterior. En la imagen inferior derecha es una ilustración de un corte sagital a nivel de la cavidad oral. Se observa pues ambos espacios submandibulares, el sublingual con la letra A y el submaxilar con la letra B, y se aprecia de una mejor forma la inserción del miloioideo en la mandíbula y cómo divide ambos espacios. Clínicamente hablando, estos pacientes van a presentar una induración, un proceso inflamatorio con eritema, dolor, calor, aumento de volumen e hipersensibilidad. Pueden presentar protusión y elevación lingual, sobre todo con la afección del espacio sublingual. La primera fotografía de su izquierda es un paciente que tiene una afección del espacio sublingual y se observa este doble patrón de doble lengua con la inflamación de la mucosa sublingual. La fotografía de la derecha es un paciente con una afección en el espacio submandibular, tiene aumento de volumen, eritema y piel a tensión. Vale la pena hacer la aclaración de la diferencia entre una celulitis y un absceso, aunque no es muy específica. La
el aumento de volumen en una celulitis es una induración y el aumento de volumen es fluctuante cuando hay un absceso. La siguiente diapositiva son cortes tomográficos de pacientes con afección del espacio submandibular, ambos de origen periodontal. El primer corte tomográfico de la izquierda es una tomografía axial de cabeza y cuello, ventana para tejidos blandos a nivel del cuerpo mandibular, contrastado, donde se observa la afección del espacio submandibular derecho señalado con la flecha negra. Se observa una colección hipodensa a tejidos blandos de forma redonda ovoidea con márgenes poco claros y captación heterogénea del material de contraste. En la segunda corte tomográfico es del mismo paciente, un corte sagital de la misma tomografía donde se observa de mejor forma la colección redonda ovoidea en el espacio submandibular. Las otras dos tomografías son de otro paciente, también es una tomografía de cabeza y cuello, ventana para tejidos blandos. La primera es un corte axial a nivel del cuerpo mandibular donde se observa la afección del espacio submandibular izquierdo, con una colección isodensa de tejidos blandos, hipodensa, con bordes irregulares con captación heterogénea al material de contraste. Y el segundo tomografía es un corte coronal a nivel de las ramas mandibulares donde se observa la afección del espacio submandibular y sublingual con esta colección hipodensa, también con captación heterogénea en los márgenes. Se observa a su vez a nivel inferior el desplazamiento lateral e inferior de la glándula submandibular izquierda. En esta diapositiva hay otros dos cortes tomográficos, una tomografía de cabeza y cuello, ventana para tejidos blandos contrastada, de un paciente que tiene afección del espacio submandibular, también de origen odontogénico. En el corte tomográfico marcado con la letra A es un corte axial donde se observan dos colecciones, tanto a nivel medial como lateral del cuerpo mandibular. También tiene un contenido hipodenso y unos márgenes con captación heterogénea del material de contraste. Marcado con las flechas blandas hay estriación de la grasa y un engrosamiento de los tejidos blandos. En la tomografía con la letra B es un corte coronal a nivel de las ramas mandibulares del mismo paciente con una afección del espacio submandibular derecho. Con la flecha blanca está esquematizada la diseminación de la infección al espacio parafaringio ipsilateral y con las tres flechas negras está marcado el desplazamiento hacia inferior y medial de la glándula submandibular derecha. El siguiente espacio que vamos a revisar es el espacio parafaringio. El espacio parafaringio es altamente relevante en este tema por la localización central que tiene, por la relación con las estructuras circundantes en el cuello y por la alta comunicación que tiene con el resto de los espacios cervicales. Los límites del espacio parafaringio es la base de cráneo a nivel superior y el límite inferior es el hueso yoides, medial el músculo constrictor superior, lateral el lóbulo profundo de la parótida, anterior el rafe pterigomandibular y posteriormente la fascia prevertebral. El espacio parafaringio está dividido en dos por su relación que tiene con la apófisis estiloides y con la musculatura que se inserta en ella. La mitad anterior es el llamado espacio preestiloideo. El contenido principal de esta fracción es grasa y tejidos blandos, lo cual es altamente relevante cuando estamos hablando de la diseminación de infecciones. Otro contenido que tiene es la arteria maxilar interna, el nervio auriculotemporal, lingual, alveolar inferior, músculos pterigoideos y lóbulo profundo de la parótida. La mitad posterior del espacio parafaringio es una fracción del espacio carotidio, cuyo contenido es la arteria carótida, la vena yugular interna y la cadena simpática cervical. También contiene en cierta longitud a los nervios craneales 9 al 12. Como comentamos, tiene una alta comunicación con otros espacios cervicales como el periamigdalino, submandibular, visceral, retrofaringio, carotidio, masticador y parotidio. En este esquema está ilustrado
el espacio parafaringio y su relación con las estructuras circundantes. En la fracción de la ilustración marcado con la letra A está esquematizado un corte axial oblicuo a nivel de la rama mandibular. Se observa el espacio parafaringio en su fracción preestiloidea de color azul claro y su relación con el espacio periamigdalino a nivel medial, su relación con el espacio parotidio y masticador en su cara lateral y su relación en su cara posterior con el espacio postestiloideo, con el espacio carotidio en ese nivel. En la fracción de la ilustración marcado con la letra B se observa un corte coronal a nivel del cóndilo. Se observa sobre todo la extensión longitudinal del espacio desde la base del cráneo hasta el hueso ilioides y su forma de pirámide invertida. También su relación a nivel medial con el espacio periamigdalino y su relación con el espacio parotidio en su cara lateral. En la fracción de la ilustración marcado con la letra C es otro corte coronal a nivel del cuerpo de la mandíbula y se observa sobre todo la relación del espacio parafaringio con el color azul claro con el espacio submandibular y la glándula submandibular. Las principales causas de la afección del espacio parafaringio es la afección de los espacios colindantes, por ejemplo, faringoamigdalitis complicada, cialodenitis, el origen odontogénico que es el principal, y las linfadenitis supurativas a nivel cervical. Cuadro clínico implica mal estado general, fiebre, dolor cervical, trismus por irritación e inflamación de los músculos pterigoideos, desplazamiento anteromedial de la amígdala palatina y el abombamiento ipsilateral del paladar blando. En esta diapositiva hay dos cortes tomográficos de dos pacientes con afección del espacio parafaringio. En el primer corte tomográfico de la izquierda es una tomografía de cabeza y cuello, ventana para tejidos blandos, contrastada, donde se observa un paciente adulto con un absceso periamigdalino izquierdo marcado con el asterisco negro, que tiene extensión de la infección en el espacio parafaringio ipsilateral. Se aprecia que la colección, esta hipodensidad a tejidos blandos discurre hacia superior, marcado con las flechas negras, que tiene una captación al material de contraste heterogénea en su periferia y está desplazando hacia inferior y lateral a la glándula submandibular, marcado con las letras SMG. Se observa también un engrosamiento de los tejidos blandos y estriación de la grasa ipsilateral, con una marcada asimetría. Segundo corte tomográfico también es una tomografía de cabeza y cuello, ventana para tejidos blandos. Es un corte axial a nivel de orofaringe, contrastado. Se observa con la letra A una colección a nivel del espacio postestiloideo del parafaringio, marcado con las flechas negras. Está marcada la apófisis estiloides, entonces se ve que el absceso tiene una relación medial y posterior a la apófisis. Marcadas con las letras PT, está esquematizado, o está marcado más bien, el desplazamiento anteromedial de la amígdala palatina ipsilateral, y con las flechas blancas, el engrosamiento del espacio retrofaringio por el proceso inflamatorio. Este era un paciente pediátrico con una linfadenopatía infectada. Siguiente espacio suprayoideo que vamos a valorar es el masticador. Los límites del espacio masticador medialmente es el espacio parafaringio, lateralmente es la fascia que cubre al bassetero. El contenido del espacio masticador son los músculos massetero y pterigoideos, envuelve totalmente la rama mandibular, contiene el nervio alveolar inferior y la arteria maxilar interna. Este espacio se comunica con el espacio parotidio y el parafaringio. En esta diapositiva hay dos ilustraciones de múltiples espacios de cabeza y cuello. En la primera ilustración de la izquierda es un corte axial de cráneo a nivel de los senos maxilares. El espacio masticador está ilustrado con el color morado. Se observa cómo envuelve a los músculos massetero y pterigoideos y a la rama de la mandíbula y cómo se relaciona con el espacio parotidio en su cara inferior y medialmente con la fracción preestiloidea del parafaringio, ilustrado con un color naranja.
La segunda ilustración también es un corte axial a nivel del piso de la boca y se observa la fracción inferior del espacio masticador y su relación con el espacio submandibular con un color azul claro. Las principales causas de afección del espacio masticador son las odontogénicas, sobre todo los últimos molares. Sin embargo, también se puede afectar con la fractura mandibular infectada o con el trauma penetrante del piso de la boca con una infección del espacio submandibular. También las cirugías para las fracturas mandibulares, por ejemplo las reducciones abiertas con fijación interna, también se pueden infectar en el postoperatorio y afectar el espacio masticador. Cuadro clínico, sobre todo limitación para la apertura bucal, es decir, trismus, por la irritación e inflamación de los músculos pterigoideos, odinofagia, disfagia, que pueden comprometer la alimentación e hidratación del paciente, y dolor en el área mandibular, sobre todo de la rama, inflamación mandibular y preauricular. En esta diapositiva están esquematizados dos cortes tomográficos de pacientes con afección del espacio masticador, ambos de origen periodontal. La primera tomografía de la izquierda es un corte axial de una tomografía de cabeza y cuello con ventana para tejidos blandos, contrastada a nivel de la rama mandibular, de las ramas de la mandíbula, donde se observa una colección redondo-ovoidea en la cara medial de la rama mandibular izquierda, con una captación periférica del material de contraste. Segundo corte tomográfico es también un corte axial de una tomografía de cabeza y cuello, ventana para tejidos blandos a nivel de la cavidad oral. Se observa también una colección redondo-ovoidea con captación periférica del material de contraste en la cara medial de la rama de la mandíbula. En este paciente se observa una asimetría muy marcada por la inflamación de los tejidos blandos y estriación de la grasa. Siguiente espacio que vamos a valorar es el único espacio infrayoideo, que es el visceral. Los límites superiores es el hueso yoides, inferior es el tercio superior del mediastino, límite anterior es la capa superficial de la fascia cervical profunda, límite posterior es el espacio retrofaringio y lateralmente tiene el espacio parafaringio. Contenido del espacio visceral es el esófago cervical, la laringe, la tráquea, la glándula tiroides y paratiroides, nervios laringeos recurrentes. Este espacio está comunicado con el espacio submandibular, parafaringio y retrofaringio. Esta diapositiva tiene dos ilustraciones de múltiples espacios del cuello. El espacio visceral tiene un color anaranjado y está envuelto por la capa visceral de la capa media de la fascia cervical profunda. La primera ilustración de la izquierda es un corte axial a nivel de la tráquea. Se observa este espacio visceral con un color anaranjado, envuelto por la fascia visceral con un color morado. En la segunda ilustración de la derecha es un corte sagital del cuello donde se observa la extensión longitudinal de este espacio visceral que va desde el hueso yoides hasta el mediastino, abarcando tanto la laringe como el esófago como la glándula tiroides. Las principales causas de afección del espacio visceral es la perforación de la pared anterior del esófago, trauma cervical, penetrante o no penetrante, y procesos inflamatorios de la glándula tiroides. Cuadro clínico depende de la extensión de la infección y se implica, o más bien, o si se extiende o no a mediastino. Pero inflamación cervical, odinofagia, disfagia, disfonía y disnea, tanto por el edema faringio, laringio y supraglótico. En la ilustración de la derecha se puede ver la cara, las vísceras u órganos de la cara anterior del cuello, que implica sobre todo este espacio visceral, la laringe, la glándula tiroides, los primeros anillos traqueales y el esófago.
Esta diapositiva tiene dos cortes tomográficos de una paciente con afección de múltiples espacios del cuello. En la primera tomografía de la izquierda marcada con la letra A es un corte axial, una tomografía de cabeza y cuello contrastada a nivel del cuerpo mandibular, donde se observan sobre todo dos colecciones, ambas marcadas con las flechas blancas. Se ven las colecciones con alto contenido de gas y una captación heterogénea periférica al material de contraste. El siguiente corte tomográfico marcado con la letra B es también un corte axial de la tomografía de cabeza, cuello y tórax que se le realizó a la paciente a un nivel más inferior, a nivel del hueso yoides, donde se observa una afección, una gran colección con abundante contenido de gas. Los siguientes cortes tomográficos son de la misma paciente. En la tomografía marcada con la letra C es un corte axial de la extensión a tórax, donde se observa a un nivel más inferior, a nivel de la glándula tiroides, la amplia afección del espacio visceral que tiene esta paciente con gran contenido de gas y engrosamiento de los tejidos blandos y de los músculos infrayoideos. En la tomografía con la letra D es todavía un corte más inferior, también axial, de la extensión a tórax de la tomografía contrastada a nivel de mediastino superior con la misma colección y, y abundante gas. El corte tomográfico, marcado con la letra E, es una reconstrucción sagital de la misma tomografía de cabeza, cuello y tórax, donde se observa este patrón de diseminación anterior por el espacio visceral, que implica desde el espacio submandibular hasta el tercio superior del mediastino. Vamos a iniciar con la revisión de los espacios que abarcan toda la longitud del cuello, iniciando con el espacio retrofaríngeo. Este espacio va desde la base del cráneo hasta mediastino a nivel de T2, T3. Los límites anteriores es la faringe y el esófago. Límite posterior es la fascia alar, que recordamos es la fracción anterior de la capa profunda de la fascia cervical profunda. El límite medial es el rafel constrictor superior y el límite lateral es la vaina carotidia. El contenido del espacio retrofaríngeo son ganglios linfáticos y tejido conectivo y tiene amplia comunicación con el espacio carotidio, con mediastino superior, con el espacio parafaríngeo y el espacio peligroso en su cara posterior. Esta diapositiva tiene dos ilustraciones de múltiples espacios del cuello. La primera ilustración de la izquierda es una reconstrucción sagital, donde se aprecian múltiples espacios que recorren toda la longitud del cuello. El espacio retrofaríngeo está esquematizado con un color amarillo que, como comentamos, va desde la base del cráneo hasta nivel de T2, T3 en el tercio superior del mediastino. En la segunda ilustración es un corte axial del cuello a nivel de la glándula tiroides, donde está esquematizado el espacio retrofaríngeo con un color anaranjado. Este espacio está ubicado, más bien limitado en su cara anterior por el fascículo bucofaríngeo de la capa media de la fascia cervical profunda y en su cara posterior por la fascia alar que pertenece a la fascia cervical profunda. El espacio que queda por delante del retrofaríngeo es el visceral y el espacio que queda detrás del retrofaríngeo es el espacio peligroso. Y como se puede apreciar, en su cara lateral tiene una comunicación, o más bien está colindando con el espacio carotidio. Las principales causas que afectan el espacio retrofaríngeo varían dependiendo de la edad del paciente. En la población pediátrica son sobre todo linfadenopatías supurativas, toda vez que los ganglios que drenan la cavidad nasal, los senos paranasales y la nasofaringe están ubicados en este espacio retrofaríngeo. En la población adulta, sobre todo los traumatismos penetrantes por cuerpos extraños, también por diseminación de otros espacios, principalmente el espacio parafaríngeo.
Cuadro clínico implica sobre todo dolor cervical, mal estado general, fiebre, disnea por compromiso de la nasofaringe, obstrucción nasal, ronquidos y abombamiento unilateral de la faringe posterior. En esta diapositiva hay tres cortes tomográficos de un paciente pediátrico. El primer corte marcado con la letra A es un corte sagital de una tomografía de cabeza y cuello con ventana para tejidos blandos contrastada, donde se observa una colección a nivel del espacio retrofaringio redondo ovoidea. En el corte B es un corte axial de la misma tomografía de cabeza y cuello, donde se observa esta colección redondo ovoidea con un centro hipodenso a tejidos blandos y una captación periférica al material de contraste. Es una adenopatía infectada unilateral derecha que está desplazando los tejidos blandos hacia la línea media y medial. En el corte tomográfico marcado con la letra C es una reconstrucción coronal de la misma tomografía contrastada, donde se observa la colección redondo ovoidea con captación periférica al material de contraste unilateral derecha. En esta diapositiva hay múltiples cortes tomográficos de pacientes con afección del espacio retrofaringio. En las primeras dos tomografías de la izquierda, marcadas con las letras A y B, son dos cortes axiales de un paciente adulto que tiene un traumatismo penetrante por una espina de pescado y donde se observa a nivel de hipofaringe esta colección redondo ovoidea de centro hipodenso y con una captación periférica, más bien con un realce periférico al material de contraste. En la tercera tomografía, esta es una reconstrucción sagital de una tomografía de un paciente adulto de cabeza y cuello, ventana para tejidos blandos, un traumatismo penetrante por un hueso de pollo a nivel de hipofaringe, con un compromiso del espacio retrofaringeo, una colección y presencia de gas, marcado con las flechas negras. El siguiente espacio que vamos a repasar es el espacio peligroso. Este va desde la base del cráneo a nivel superior hasta la inserción del diafragma en su nivel inferior. Anteriormente tiene la fascia alar, que es el componente anterior de la fascia cervical profunda, y posteriormente a la fascia prevertebral, que es el componente posterior de la fascia cervical profunda. Su contenido es tejido conectivo, es básicamente una vía directa del cuello a mediastino. Se comunica con el espacio retrofaringio anteriormente, con el espacio prevertebral posteriormente y con el mediastino con una continuidad directa. En esta diapositiva hay varias ilustraciones de múltiples espacios del cuello. La primera ilustración de la izquierda es una imagen sagital del cuello que ya vimos previamente. El espacio peligroso está esquematizado con el color verde claro, que como vimos va desde la base del cráneo hasta la inserción del diafragma. En la imagen central está esquematizada la relación que tiene el espacio peligroso por delante y el espacio prevertebral que se encuentra detrás. En la tercera ilustración es un corte axial del cuello donde están esquematizados múltiples espacios cervicales. El espacio peligroso está representado por este color verde claro, que como dijimos está envuelto o limitado en su cara anterior por la fascia alar de la fascia cervical profunda y por la fascia prevertebral también de la fascia cervical profunda en su cara posterior. Las causas de la afección del espacio peligroso, toda vez que es un espacio relativamente cerrado, son la extensión de la infección de espacios contiguos. Su nombre, peligroso, deriva del riesgo que tienen estas infecciones para extenderse directamente a mediastino, toda vez que, como ya platicamos, solamente tiene tejido conectivo con una comunicación directa a tórax e implica una pobre resistencia a las infecciones, a la diseminación de las infecciones.
En esta diapositiva se presentan múltiples cortes tomográficos de un paciente que tiene una infección periodontal con afección extensa de múltiples espacios y diseminación hasta mediastino. Es una tomografía de cabeza, cuello y tórax. En la primer corte de su mano izquierda, marcado con la letra A, es un corte axial con una ventana para tejidos blandos contrastada a nivel del cuerpo de la mandíbula. Con la flecha blanca está esquematizada una colección en el espacio submandibular derecho. Con la flecha negra un compromiso del espacio visceral, y con las tres flechas negras está marcado también un compromiso del espacio retrofaringio. Siguiente corte tomográfico es una reconstrucción sagital. Con las flechas blancas está esquematizado la colección que se extiende por el espacio visceral en la cara anterior del cuello y su extensión hasta mediastino. Siguiente espacio que vamos a revisar es el espacio prevertebral. Este está limitado superiormente desde la base del cráneo, su límite inferior hasta coxis. Anteriormente tiene la fascia prevertebral, que pertenece a la fascia cervical profunda, y posteriormente está limitado por los cuerpos vertebrales. Sus límites laterales son los procesos transversos de las vértebras. El contenido del espacio prevertebral es una pobre cantidad de tejido conectivo denso, la musculatura perivertebral, vena y arteria vertebral, plexo braquial y el nervio frénico, y evidentemente los cuerpos vertebrales. Este espacio está comunicado por su cara anterior con el espacio peligroso. En esta diapositiva están esquematizados múltiples espacios cervicales, tanto en el corte axial de la izquierda como en el sagital de la derecha. El espacio prevertebral quedaría limitado, porque es un espacio pues, relativamente virtual, quedaría limitado entre la cara anterior del cuerpo vertebral y la cara posterior de la fascia prevertebral, que como platicamos pertenece a la fascia cervical profunda. Las principales causas de afección del espacio prevertebral son procesos infecciosos locales, por ejemplo, mal de Pot, abscesos epidurales, eh, complicaciones de los discos intervertebrales o de los tejidos blandos perivertebrales, o también puede ser a consecuencia de extensión por una infección del espacio peligroso. En esta diapositiva hay tres cortes de resonancia magnética. Los cortes sagitales A y B es una secuencia en T1. El corte sagital marcado con la letra C es una secuencia T2 especial, donde se observa en la imagen central con la flecha blanca un absceso epidural a nivel de C6 y C7. En el corte sagital marcado con la letra C está señalado con la flecha negra una colección. El último espacio que abarca toda la longitud del cuello es el espacio carotidio. Este espacio está limitado anteriormente por el esternocleidomastoideo, posteriormente por el espacio prevertebral, lateralmente también por el esternocleidomastoideo y medialmente por el espacio visceral. Como comentamos previamente, el contenido del espacio carotidio es la arteria carótida, la vena yugular interna, la cadena simpática cervical y los nervios craneales del 9 al 12. Este espacio está relativamente comunicado con el espacio visceral, prevertebral y el parafaringio. En esta diapositiva hay múltiples ilustraciones de varios espacios profundos del cuello. El espacio carotidio tiene truco, por así decirlo. En la primera ilustración de la izquierda está esquematizado el espacio visceral, el espacio carotidio principalmente. De color rojo se puede ver esta estructura tubular que es el espacio carotidio, que va básicamente desde la base del cráneo hasta mediastino. Hay que recordar que el espacio parafaringio va desde la base del cráneo hasta el hueso yoides, y que la fracción post-estiloidea del espacio parafaringio básicamente se refiere a esta sección del espacio carotidio que está por encima del yoides.
tiene continuidad por debajo del yoides con el resto del espacio carotidio. En las tres ilustraciones de la derecha, con varios espacios profundos del cuello, se puede ver la relación que tiene el espacio carotidio con múltiples estructuras, con el espacio parafaringio en su fracción peristiloidea por delante, con el espacio retrofaringio por detrás. En la imagen central es también un corte axial, pero a nivel como del piso de la boca. Se puede ver que este espacio carotidio tiene una relación con el espacio visceral, con el espacio parotidio lateralmente, y como a un nivel más inferior, a nivel de la glándula tiroides, tiene relación con el espacio visceral. Las manifestaciones del compromiso del espacio carotidio pueden ser varias e importantes. Las causas son sobre todo por transmisión de espacios colindantes, la inoculación directa con el uso de drogas intravenosas o iatrogénica con la colocación de un catéter venoso central. Cuadro clínico implica dolor y rigidez de cuello, fiebre, escalofríos, síndrome de Horner ipsilateral por el compromiso de la cadena cervical simpática, parálisis cordal o parálisis de algún otro nervio craneal que se encuentra en el espacio carotidio, y complicaciones propias como el síndrome de Lemierre, que vamos a ver más adelante. Bien, con esto hemos terminado el repaso anatómico relevante para las infecciones de los espacios profundos de cuello. Vamos a hablar acerca de algunas generalidades de estas infecciones, iniciando con la etiología. De forma muy general podemos decir que el principal factor etiológico es la población bacteriana normal de orofaringe, que implica tanto bacterias anaerobias como aerobias, principalmente cocos gram positivos. Si bien no hay una etiología francamente específica o que sobresalga sobre todas, en las infecciones odontogénicas sí sobresale algunos streptococos orales, sobre todo del grupo de Streptococcus viridans, que puede tener diferentes variables, como Streptococcus milleri. Otros cocos gram positivos aerobios o anaerobios facultativos como Prevotella, Peptostreptococcus y algunos estafilococos. Otras etiologías relevantes en estas infecciones que dependen mucho del inmunocompromiso del paciente o de la causa de la infección son Staphylococcus aureus, que puede ser tanto meticilino resistente como sensible, actinomycetos, Bartonella henselae, la enfermedad de arañazo de gato, y Mycobacterium tuberculosis. En cuanto a los abordajes diagnósticos de estos pacientes, va a depender mucho del contexto clínico donde uno se encuentre. Sobresale sobre todo el contexto del servicio de urgencias, donde los pacientes pueden presentarse o no con un compromiso agudo de la vía aérea. Todos estos pacientes deben de tener una biometría hemática que nos va a ayudar a evaluar la respuesta inflamatoria, química sanguínea que nos puede ayudar a valorar los derivados de la función renal, como la cifra de creatinina, electrolitos séricos que nos pueden ayudar a determinar el estado clínico del paciente. Muchos de estos pacientes van a estar deshidratados y con un compromiso agudo. Marcadores de la inflamación que van a ayudar a soportar el diagnóstico. Cuanto a los estudios de gabinete, la radiografía de tórax en el diagnóstico inicial no es tan relevante, pero sí puede ayudar mucho en las infecciones que tienen extensión a mediastino, como seguimiento del tratamiento inicial. Las radiografías laterales de cuello anecdóticamente se han descrito con cierta utilidad, pero esto ya no es tan cierto hoy en día con el uso amplio de la tomografía. Y las radiografías de cavidad oral y de las piezas dentales, las radiografías panorámicas, son relativamente útiles, pero depende de qué tanto uno como médico las puede interpretar. El uso del ultrasonido en las infecciones de espacios profundos de cuello tiene un beneficio limitado porque depende de la extensión y de la profundidad de las estructuras afectadas, aunque puede ayudar también para el drenaje de colecciones superficiales. La tomografía computada contrastada es el principal estudio, relativamente accesible y que arroja más información en un momento agudo. Y la imagen de resonancia magnética no tiene un uso rutinario y su principal utilidad puede ser las afecciones del espacio prevertebral. Aunque sabemos que la resonancia magnética tiene mayor capacidad para
discernir la afección de los tejidos blandos, la tomografía contrastada es el estudio ideal para estos pacientes. Vamos a continuar con algunas generalidades del tratamiento. El tratamiento médico inicial o de soporte puede variar dependiendo del contexto clínico. Por lo general podemos decir que el manejo de estas infecciones son intrahospitalarias, tanto por el compromiso del proceso infeccioso, muchos pacientes pueden caer en un choque séptico, tanto el compromiso agudo de la vía aérea, que es una de las principales causas de mortalidad. El manejo de la vía aérea puede ser relevante por el edema, edema e inflamación de la vía aérea. Tanto la intubación orotraqueal como la traqueostomía, como una cricos, pueden ser válidas dependiendo del contexto clínico del paciente. Muchos de estos pacientes van a requerir oxígeno suplementario. La reanimación hídrica inicial puede ser importante para los pacientes que tengan compromiso de la vía oral. Y el esteroide intravenoso y la analgesia intravenosa son uno de los tratamientos más constantes que requieren estos pacientes. Cuanto al tratamiento antibiótico, puede variar dependiendo del contexto clínico del paciente y de sus antecedentes. Para pacientes que tienen infecciones adquiridas en la comunidad, sobre todo las odontogénicas, donde no han recibido tratamientos antibióticos previos, la clindamicina con o sin ceftriaxona, con una cefalosporina de tercera generación, puede ser el manejo inicial que es efectivo en gran parte de los pacientes. La cefalosporina de tercera generación es efectiva contra la mayoría de los estreptococos de cavidad oral y bacterias anaerobias, entonces con eso puede ser suficiente. Para los pacientes que tienen inmunocompromiso, que tienen infecciones nosocomiales o que han recibido múltiples tratamientos antibióticos previamente, estos son pacientes que tienen riesgo de tener infecciones por bacilos gram negativos con patrones de resistencia elevados, como pseudomonas o estafilococos meticilino resistente, por lo tanto se aconseja iniciar con antibióticos de amplio espectro, como piperacillina tazobactam, carbapenémicos, en algunas ocasiones se recomienda también quinolonas y se puede agregar o no vancomicina para el manejo de los cocos gram positivos. En cuanto al tratamiento quirúrgico, como comentamos previamente, gran parte de estos pacientes van a requerir de cirugía para el manejo de la infección. Hay algunos pacientes que pueden ser candidatos a manejo conservador. Pacientes que tengan una infección con un nivel de aire líquido en el cuello o evidencia de bacterias productoras de gas, esos pacientes tienen que ir obligatoriamente a cirugía. Pacientes que tengan compromiso de la vía aérea por absceso o celulitis, requieren cirugía obligatoriamente. Para los pacientes que hayan tenido un manejo conservador inicial, pero que hayan tenido falla terapéutica al segundo o tercer día, tienen que recibir cirugía y con la presencia de complicaciones también. Los objetivos de la cirugía es obtener tejido o líquido para cultivo y antibiograma, irrigar de forma terapéutica el espacio infectado, es decir, sacar toda la secreción purulenta y establecer un drenaje que impida la reacumulación del material purulento. Varían las indicaciones para el manejo conservador, pero en general, pacientes que tengan colecciones menores de 3 centímetros o menores de 2.5 centímetros, pacientes que tengan colecciones no septadas y que estén afectando únicamente un espacio cervical y evidentemente que estén clínicamente estables. Esos son pacientes que pueden tener una prueba terapéutica con esteroides y antibióticos intravenoso y evidentemente implica que uno tenga que vigilar estrechamente al paciente, que tenga la capacidad de hacer estudios de laboratorio, tomografía de control y pasar al quirófano inmediatamente si se requiere. Existen múltiples abordajes quirúrgicos, todos son válidos dependiendo del contexto clínico del paciente. Se puede manejar inicialmente con aspiración por aguja, sí, por ejemplo, infecciones que estén localizadas en los confines de un ganglio linfático cervical. Ya platicamos también de los abscesos periamigdalinos. Quistes congénitos que estén infectados pueden o no ser manejados únicamente con aspiración por aguja.
Es relevante el apoyo de los estudios de gabinete, es decir, aspiraciones guiadas por estudios, ya sea ultrasonido o tomografía en algunos casos. El abordaje transoral, como por ejemplo en abscesos periamigdalinos localizados, infecciones submandibulares, puede ser una opción. Siempre el retiro de la pieza dental afectada es obligatorio en estos procedimientos y en algunos casos de afección de espacio retrofaringeo muy localizado. El abordaje cervical es el abordaje que implica una mayor exposición del sitio infectado, por lo tanto es el que se prefiere cuando hay infecciones extensas. Hay múltiples incisiones donde puede iniciarse el abordaje cervical, pero en general se prefiere una incisión cervical horizontal en un pliegue natural de la piel. Puntos muy básicos del abordaje cervical es obtener un acceso y un drenaje de la colección adecuado, es decir, la mayor exposición posible del sitio infectado, minimizando el daño de las estructuras subyacentes. Vamos a hablar sobre algunas de las principales complicaciones de las infecciones de los espacios profundos de cuello. La primera de ellas es la angina de Ludwig. La angina de Ludwig es una celulitis necrosante del piso de la boca. Ocurre cuando hay una afección bilateral de los espacios submandibulares, sublinguales y submentoniano, que está ubicado entre los dos vientres anteriores del digástrico. Esta es una de las infecciones que tienen mayor compromiso de la vía aérea, con una mortalidad de hasta 10%. El cuadro clínico se caracteriza por odinofagia, disfagia, trismus, induración no fluctuante, toda vez que el componente principal es una celulitis, esteridor, cuando hay más del 50% de obstrucción de la vía aérea, y elevación de la lengua. La principal causa es un origen odontogénico, aunque en algunos pacientes abscesos periamigdalinos, afección del espacio parafaringio, epiglotitis o trauma penetrante del piso de la boca pueden ser los factores desencadenantes. Estas dos fotografías son de pacientes con angina de Ludwig. En la fotografía superior se observa la inflamación de los tejidos blandos importante, la posición, la abertura de la cavidad bucal para intentar maximizar el espacio de la vía aérea. En la fotografía inferior se observa la inflamación importante del espacio, de ambos espacios sublinguales, con este patrón de doble lengua característico también. El síndrome de Lemierre es un término tal vez algo anecdótico como tal. Es un término muy general que implica la infección de un espacio o de una cavidad que se complica con una tromboflebitis regional y que a su vez presenta émbolos sépticos. La descripción original del síndrome de Lemierre implica la complicación de infecciones, sobre todo de faringoamigdalitis, que se complican con una trombosis de la vena yugular interna y que a su vez presentan émbolos sépticos principalmente a pulmón, y que es como consecuencia de una infección por Fusobacterium necrophorum, aunque este mismo patrón de afección puede verse en otras áreas del cuerpo. El síndrome de Lemierre afecta sobre todo el espacio carotidio con esta tromboflebitis de la vena yugular interna y puede ser causa importante de morbimortalidad en estos pacientes. La fascitis necrosante es una variedad de infección cervical bastante extensa y agresiva. Predomina en pacientes adultos mayores de 60 años y diabéticos. El origen es sobre todo una infección odontogénica que se disemina por el espacio submandibular y por el espacio visceral y que puede comprometer mediastino. Sobre todo las principales etiologías son bacterias aerobias y anaerobias, cocos gram positivos, y básicamente es una celulitis necrosante rápidamente progresiva que puede ir desde superficial a profundo, de profundo a superficial, es decir, una afección, una celulitis extensa que involucra el espacio visceral, o una diseminación directa por un espacio profundo de cuello. El caso es que hay colecciones extensas y una necrosis superficial que se disemina rápidamente con alto riesgo de choque séptico.
Y como ya hemos platicado a lo largo de la clase, la mediastinitis es un problema que puede ocurrir tanto por diseminación anterior, por compromiso del espacio visceral, como diseminación posterior, ya sea por el espacio retrofaringio, peligroso, prevertebral o una combinación de ellos. Cuadro clínico: edema cervical difuso, disnea, dolor preleurítico, empiema, choque séptico. Abordaje, el tratamiento quirúrgico puede involucrar tanto un abordaje cervical más un abordaje transtorácico, sobre todo cuando hay una afección por debajo de la carina. Bien, vamos a finalizar con las conclusiones de la clase. El conocimiento anatómico del cuello permite definir la extensión, las posibles causas dependiendo de la zona anatómica afectada y los patrones de diseminación de estas infecciones, así como ayuda para la planeación quirúrgica en el tratamiento. La población adulta, el origen periodontal de estas infecciones tiene mayor relevancia, es la causa más frecuente y son infecciones potencialmente complicables, sobresaliendo el riesgo de mediastinitis en algunos espacios y el compromiso de la vía aérea en algunos pacientes. Con esto vamos a terminar la clase de infección de espacios profundos de cuello. En la sesión de Zoom vamos a ver algunos casos clínicos concretos y detalles generales de los abordajes quirúrgicos en estos pacientes.